Queridísimos amigos del show de los seguros, me estaban dando cue, yo estaba hablando aquí. Pues ahora sí que me agarraron los dedos con la puerta, ¿no? No, la puerta con los dedos, ya hasta al revés lo dije. Pero pues son las cosas que pasan en los programas en vivo y la verdad estamos muy contentos porque esta tarde lluviosa, ahora no decimos como en la grabación, Raúl, el de buenos días, buenas noches, porque estamos aquí transmitiendo en la tarde, pero buenos días, buenas tardes, buenas noches a quien nos oiga grabado y como siempre está con nosotros don Raúl Carlón Campillo. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Paco, buenas tardes, el productor, buenas tardes a la audiencia que nos hace favor de seguirnos. Y bueno, pues sí, esta tarde vi llover, vi gente correr y no estaba nadie, porque todo el mundo estaba resguardado. Gracias por escucharnos y por seguirnos en este programa, ¿no? Muchísimas gracias, hemos tenido muy linda respuesta de la verdad de nuestro queridísimo público, muchos colegas, y quiero aprovechar este saludo a nuestros colegas para el público que nos ve, que está fuera del sector asegurador y que anda buscando un agente, es aquí. Es en este podcast donde usted puede encontrar no tan solo a don Raúl o a este servidor, sino a cualquier otro agente. Puede encontrar aquí en la lista de amigos del canal del Facebook. Puede encontrar agentes. Bueno, iba a enumerar algunas aseguradoras, pero de prácticamente todas las aseguradoras tenemos gente muy linda. Es un ejército de agentes que están a su disposición para que usted pueda preguntarles, platicar, y si usted no lo quiere hacer ni con Raúl ni conmigo, porque pues a lo mejor, no sé, por la razón que sea, allí hay muchísimos agentes que nos escuchan, que nos ven y están a su disposición, y como hemos dicho en algunos otros, llame ya. Llame ya. Ahora. Así es. Y además no tan solo aquí en la Ciudad de México, porque nosotros estamos transmitiendo en la Ciudad de México, en toda la República. Hay agentes que tenemos en toda la República y ustedes pueden llamarles y comunicarse con cada uno, o con quien usted quiera, ¿no? Y todo esto, Raúl, además, es como decimos, de a violín o gratuito, ¿no? Así es de agrapa, no cuesta nada. Simplemente es gracias por seguirnos y si hay algo que podamos ayudar, pues saben que estamos a sus órdenes, ¿no? Totalmente, estamos totalmente a la orden y nos dará mucho gusto poder servirles. Bueno, hoy vamos a tocar un tema como lo hemos anunciado. Ayer quise hacer una publicación allí en el canal del Facebook Live, pero pues siempre me hace malas jugadas, me hace malas pasadas. Lo quería publicar y no me lo rebotaban. No dije, no, a lo mejor no es en mi teléfono, fui al iPad, pues tampoco pude y luego fui a la computadora. Le dije a mi hijo, a ver, hazte para allá, ¿no? Y pues tampoco. Tuvimos que hacer ahí el postercito de la responsabilidad civil en autos, porque este es un tema, Raúl, amigos, que tiene que ver con todos, ¿no? Con los que vamos manejando y con los que no van manejando, Raúl. Así es, Paco. Cabría la mención de partir ese concepto en las dos palabras que lo componen. Una de ellas es responsabilidad y la otra es civil. De manera que cuando uno sale a la calle manejando un coche, pues debe de tener consideración de que estás ante una responsabilidad. Llevar un vehículo, manejar un vehículo, salir a la calle en el coche es tomar una responsabilidad. Y el civil se refiere a que no es precisamente una cobertura para aquellas cosas que tú le quieres hacer a otros, sino aquellas cosas que aun cuando no quisiste, pues terminaste afectando a otros y entonces se inscribe en esa palabra de responsabilidad civil. Es decir, la responsabilidad penal no te la va a quitar ningún seguro en ninguna parte del planeta. Oye, eso que nos estás diciendo se oye muy serio, Raúl. Bueno, partamos, si me permites, Raúl, de platicar que hay 3 tipos de coberturas. Bueno, una no es cobertura, una es que no tenga seguro, que uno no quiere comprar el seguro, y entonces ahí corre uno con todo el riesgo de todo, ¿no? Pero hay la cobertura más pequeña, más chiquita, si ustedes quieren decirle, es el RC, que es obligatorio para todos los autos. La mediana, vamos a llamarle así, que es la cobertura limitada,
o la cobertura amplia, y hay otros que pues hay unas coberturas más grandes que según la aseguradora le ponen VIP Plus, Premier, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues, porque ahí ya tiene otras coberturas expresas que uno quiere ponerle para estar totalmente protegido. Pero sobre todo en esta inicial, en la que le llamamos la más chiquita, la más pequeña, la más breve, la más simple, pues solamente cubre la responsabilidad civil, ¿no? Y el RC de daños materiales en auxilio en algunos casos para el tercero, nunca para uno, Raúl. Así es, Paco. Esa cobertura, que es la cobertura básica de todos los seguros de auto, cabe aclarar también que es una cobertura obligatoria, obligatoria. De manera que si alguien nos está escuchando y no tiene asegurado todavía su auto con responsabilidad civil, marque ahora, llame ya, porque está en falta. En el momento en el que tenga algún incidente de tránsito en la calle y descubra el señor policía que esta persona no lleva la cobertura, pues ya tiene dos problemas que resolver. El primero, los daños que le originó al tercero, y el segundo, la multa que va a tener que pagar por no traer el seguro de daños a terceros. La cobertura es la más sencilla, estrictamente hablando, porque hay un decreto del 2014 en donde se obligó a todos los propietarios de vehículos automotores a tener una cobertura de daños a terceros, pero lo que dice ese decreto en su texto es que solamente para vías federales, es decir, para vialidades que están manejadas por la federación, carreteras, puentes, carreteras de peaje o pasos rápidos, etcétera, etcétera. A partir de ese decreto, entidades federativas específicas decidieron incorporar en sus reglamentos de tránsito la obligación de tener asegurado el vehículo con una cobertura de daños a terceros. Y entonces, ya para cerrar este primer comentario, pues podría yo decir que, sin temor a equivocarme además, que al Estado le importa un rábano si me roban el coche. Lo que le importa al Estado es que los daños que yo le provoque a un tercero en sus bienes o en su persona los pueda pagar. Ahí es en donde entra la responsabilidad civil. Bueno, pues esto de la onda de la pagada, pues ahí es donde también entra la situación que, como se dice por acá, es donde la marrana tuerce el rabo, ¿no? Porque déjenme, perdónenme la expresión, pero aquí señalé en las condiciones generales de una gran aseguradora, que saqué unas condiciones generales, pues para no equivocarme, ¿no? Si me permites, leo textualmente. Cubre la responsabilidad civil por el tránsito de vehículos en territorio nacional en que incurre el asegurado o cualquier persona con quien consentimiento del asegurado use o posea el vehículo descrito en la póliza con el límite de responsabilidad establecido. O sea, como quien dice que tú prestaste la nave, ¿no? Se la dejaste a alguien, ¿no? Así es, así es, así es. En la misma, siempre que a consecuencia de dicho uso o posesión cause a terceros lesiones corporales, incapacidades temporales y o permanentes o la muerte. Entonces, nada más que aquí, Raúl, en esta cobertura de responsabilidad civil, tiene como suma asegurada solamente 100,000 pesos. Pues lamentable, primero habría que referir, Paco, que las 4 posibilidades que marca la condición general de esta aseguradora se refieren a las 4 condiciones que marca un ordenamiento federal. Es decir, todas las lesiones que tú le provoques a un tercero van a estar referidas a la Ley Federal del Trabajo. Por esa razón se habla de una incapacidad parcial, una incapacidad total o el fallecimiento o una incapacidad temporal. Esas 4 son condiciones establecidas en la ley. Ahora bien, si nos vamos a las cuantías
que la propia ley establece para el pago de estas indemnizaciones, bueno, pues caeremos en la cuenta de que 100,000 pesos pueden ser un capital suficiente si es que la persona a la que atropellaste o a la que dañaste gana un salario mínimo. Pero si esa persona gana 2 o 3 o 4 veces el salario mínimo, pues lamentablemente no va a alcanzar esa indemnización, ese dinero, para poder hacer frente al pago de la indemnización, en cuyo caso entra una cobertura que forma parte del complemento de la responsabilidad civil llamada asistencia jurídica. Nada más que en esta vamos a llamarle propuesta que yo estoy viendo aquí, no tiene asistencia jurídica. Y pues todavía peor, si la suma asegurada de suyo ya es mínima, pues vender esa cobertura sin el complemento de la asistencia jurídica es dejar al asegurado a la vera del camino. Si no le alcanza ese dinero, la autoridad no le va a permitir salir en libertad. Y como no contrató o no contiene la asistencia jurídica, pues él va a tener que tramitar una fianza, si es que pues se lo permite el juez, para poder salir en libertad y enfrentar el procedimiento jurídico. Este tipo de coberturas sencillas, tan diminutas, tan peculiares, tan chiquititas y escasas, se me ocurren otros adjetivos, pero mejor no los digo aquí al aire, ¿no? Este, esa cobertura es una cobertura que en la cabeza de alguien, pues se diseñó ese decreto y a través de ese decreto se establecieron 100,000 pesos de suma asegurada para la responsabilidad civil por daños a terceros en las personas y 50,000 pesos adicionales para la cobertura de daños a terceros en los bienes. Sin embargo, si únicamente contratas 100,000 pesos, no estás en falta. Es decir, cumples el requisito de que tu coche tenga una cobertura de responsabilidad civil. Que no te alcance ya no es una situación que tenga que ver con el legislador que ideó esa cobertura, la aseguradora que cumplió con el ordenamiento marcado por la autoridad y el asesor que simplemente colocó la póliza sin más investigación, ¿no? Fíjate, Raúl, que yo he recibido peticiones del cliente que me dicen, pero nada más quiero la responsabilidad civil porque me acaban de meter al corralón y pues necesito la cobertura por lo menos de RC porque no traigo seguro y con eso ya me dejan salir. O sea, estamos hablando, perdóname Raúl, estamos hablando de una situación, de un entorno social que nos exige algo que yo no quiero cumplir, pero que tengo que cumplir para que pueda resolver el asunto de forma momentánea, pero van a ser los 1,500 pesos que si yo lamentablemente me estoy involucrado en un accidente, van a ser los 1,500 pesos más caros de la historia. Es correcto, Paco. Por eso precisamente empezábamos el tema con la referencia que hacía yo de las dos palabras que conforman esta cobertura, responsabilidad, y la otra palabra es civil. El hecho de que me obliguen a tener una cobertura de seguro tiene la mala fortuna de ser obligatoria por parte de una autoridad que no goza de ningún tipo de prestigio por parte del ciudadano. Y entonces, si a mí me obligas a tener una cobertura como parte del ejercicio de tránsito y yo detesto a los policías de tránsito y a las autoridades de tránsito, pues evidentemente hay una resistencia mayor a asegurarse cuando proviene esa instrucción de una autoridad que no goza de prestigio y no goza de ningún tipo de aplauso por parte de la sociedad, ¿no? Y luego viene aquí la situación de que si hago el reclamo bajo esta póliza con estas cosas que tú nos estás platicando, con un contexto más grave del que nosotros pudiésemos esperar o querer o suponer, y entonces pues viene la situación, es que la aseguradora no me respaldó, no me pagó, no me ayudó, me dejaron
con mi problema, pero está cumpliendo con los requisitos que la ley está imponiendo, ¿no? Así es. Si alguien llega a una institución bancaria o al almacén que es parte de su vida o a donde se siente totalmente palacio y contrata esta cobertura, pues podríamos asumir que no tuvo una asesoría porque únicamente se encargaron de cumplir la petición de esta persona. Quiero asegurar mi coche en la más básica, solo para que no me lleven al corralón. Y entonces compra la póliza, sale y sin problema. Pero el hecho de que existan pólizas colocadas por asesores en esas condiciones, pues deja mucho que desear de esa asesoría que tenemos que brindarle a una persona. Estas pólizas de 100,000 pesos son ampliamente colocadas por empresas que no tienen intermediación. La gente acude y compra directamente la cobertura ahí. Pero en aseguradoras que tienen intermediarios, la estadística de colocación de estas pólizas muy chiquitas es mínima. Mínima. Porque como asesor, seguramente ni tú, ni yo, ni los asesores que nos están escuchando se atrevería a vender una cosa así. Así es, porque mejor no la vendemos, ¿no? Mejor no la vendemos. Ni siquiera por comisión, porque una póliza así, ¿cuánto cuesta? Sí, no, bueno, podríamos hablar de eso horas. Pero fíjense, la situación de una cobertura de este tipo, a la diferencia de una cobertura limitada, en precio sí es diferente, porque aquí yo coticé un auto más o menos de un nivel más o menos que se ve por todos lados en la calle, y entonces de costar 1,500 a la cobertura limitada tiene un costo de 6,000 pesos, o sea ya subió un cacho, ¿no? Si me permiten la expresión, pero las coberturas ya son diferentes, Raúl, ¿eh? Así es, Paco. Y es parte de ese ejercicio de asesoría al que nos hemos referido en prácticamente todos los programas, ¿no? Así es. Si una persona tiene un vehículo de 250 o de 300,000 pesos, que lo está pagando o que le costó mucho trabajo pagarlo, ya es suyo, ya lo disfruta, lo cuida, lo lava, lo aspira, le pone desodorante, no permite que nadie se suba con los pies sucios, el perro no se puede subir porque pues lastima los asientos, etcétera. Esa persona está cuidando una inversión de 300,000 pesos porque no tiene otros 300,000 pesos para comprarse un coche igual. De manera que el decir que no tengo dinero para asegurarme da la certeza de que tampoco tienes dinero para reponer el coche. Y entonces es conveniente que hagas un sacrificio para comprar el dinero con el que vas a poder recuperar el vehículo si es que te lo roban. La cobertura que mencionas es una cobertura limitada, en donde tienes el robo total del vehículo y tienes los gastos a ocupantes y las otras coberturas que amparan esta póliza. 6,000 pesos puede ser todo un capital para alguien que no los tiene. Perder 300,000 pesos es pues muchísimo mayor que 6,000 pesos, que vienen siendo 500 pesos al mes. De lo que podría costar una póliza. 500 pesos se los incrementas a lo que gastas de gasolina y tienes el capital contratado para recuperar tu coche. Ese es el criterio que habría que seguir cuando alguien dice que no tiene dinero. Si no tiene usted dinero para comprar el seguro, pues mejor no tenga coche, amigo. Así es. ¿No? Y ojalá nada más se perdiera el coche, Raúl. Si hablamos de la responsabilidad civil, exacto, que es el tema de hoy, imagínate nada más, Paco. Sí, no, es que es verdaderamente un problema. Si me permites una anécdota muy rápida, yo escuché al hijo de un agente que se acercó a él y yo estaba allí y le dijo, oye papi, ¿tú puedes hacer algo por mi amigo? Pues yo también me le quedé viendo, ¿no? Y le dice el niño a su papá, es que fíjate que lo metieron a la cárcel. Chirrión, pues nos llamó más la atención, ¿no? Y claro, le dijo, ¿por qué? Es que parece que tuvo un accidente. Y en la inocencia de un niño, pues fue a pedirle ayuda a su papá porque seguramente escuchó que, pues si hubiera tenido un seguro,
no hubiera sucedido esas cosas. Y a lo que me refiero con esto es que las coberturas son diferentes. Allá nada más tenía la responsabilidad civil. Aquí también la situación va más hacia el tercero, ¿no? Pero la cuestión es que tiene robo total. Aquí sí ya le importó más a la situación del robo, pero viene la responsabilidad civil y aquí la tengo señalada con 2 millones de pesos y tiene entre paréntesis, a ver, ahorita le pedimos a don Raúl que nos explique, entre paréntesis 3 letritas que dice Luke. Y luego vienen gastos médicos ocupantes por 200,000 pesos, asistencia en viajes que están parada, asistencia legal, aquí sí ya tiene una cantidad más decorosa de 200, bueno, aquí ya hay, en la otra no había, asistencia legal por 2 millones de pesos, y viene otro renglón de responsabilidad civil catastrófica por fallecimiento por 1,500,000 pesos, y que también tiene, no trae entre paréntesis Luke, pero el otro sí trae Luke. Así es. Mira, la cobertura de responsabilidad civil como básica de un seguro de automóvil tiene una suma asegurada, el capital que se vende, que se coloca ahí en la póliza, puede ayudar para pagar los daños que le originaste a un tercero en su propiedad, en su coche, en su casa, o un poste, o un semáforo inservible, o raspaste un bache. El bache estaba sin raspón, pero tú lo raspaste y pues te lo van a cobrar, ¿no? Entonces, esos daños van a tener una cantidad dentro de la responsabilidad civil por daños a terceros en los bienes. Pero si además le causas una lesión a una persona porque le pegaste en el coche y se le enterró la puerta en la costilla y eso amerita llevarlo al hospital y la ambulancia y todo este tema, pues entonces la misma suma que tú compraste en esa responsabilidad civil puede servir para pagar ese tipo de lesiones. Por eso las letras LUC quieren decir límite único y combinado. Es decir, todo el capital se puede utilizar para pagar solamente daños a terceros en los bienes o daños a terceros en las personas, o combinar esa suma para amparar las indemnizaciones que tengas que pagar por daños a terceros en los bienes o en las personas. Eso es lo que quiere decir LUC. Exactamente. Dime. Sin embargo, existe una suma propia establecida en ese ordenamiento del 2014 que después se refrendó en el 2016, en donde se obligó a las aseguradoras a ofrecer una cobertura para el caso de fallecimiento. Es decir, que en el incidente de tránsito el tercero termine sin vida, lo cual ya es una tragedia. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 502, establece una cuantía de 5,000 días de indemnización. Y en el artículo 1915 y 16 del Código Civil para la Ciudad de México, para el Distrito Federal, porque así se sigue llamando, se habla de 4 tantos del salario por cada uno de esos 5,000 días que marca la Ley Federal del Trabajo. Por esa razón, la suma asegurada catastrófica que únicamente sirve para pagar ese tipo de indemnizaciones, pues debe de ser cuando menos de 2 millones de pesos para que la persona que lamentablemente se encuentre en una situación de esa magnitud, de haberle quitado la vida a alguien, pues tenga el capital dentro de la póliza para poder pagar la indemnización legal. Ese tema es el que permite al que provocó ese fallecimiento salir en libertad, aunque los medios después distorsionan la información cuando dicen, ya salió libre, la persona que mató a no sé quién ya salió libre. Bueno, salió libre porque fue un homicidio imprudencial. Ahí está la palabra civil. Si es un homicidio culposo, como el que lamentablemente, y perdón por la referencia, pero el que ocurrió hace unas semanas, cuando un jovencito de 20 y tantos años atropelló a propósito a 2 jovencitas, una de ellas ya falleció. Sí, ese muchacho no tiene salvación en una póliza, porque lo que hizo, lo hizo a propósito, Paco.
Eso se llama ser un homicida. Y a ese muchacho no lo va a salvar una compañía de seguros, ese muchacho va a terminar, pues seguramente procesado y sentenciado. Qué lamentable. Es lamentable, y ha habido otros casos que se han estado reporteando en los noticieros de televisión, en donde vemos que hay gente ebria, en estado de ebriedad, que termina con la vida de las personas porque pues venía dormido y atropella y mata a las personas. Ese tipo de cosas, insisto, tienen que ver con la responsabilidad, palabra con la que empezamos este show. Y fíjate, Raúl, que en este ejemplo que tú nos estás diciendo, ahorita me acordé de hace ya, tiene 20, 25 años, me acordé de un señor que no lo dejaban pasar porque hacían la ceremonia de los lunes en su casa. No sé si te acuerdas, en la calle de su casa. Sí, bueno, sí. Y se ve como un día de plano se enoja y les avienta el coche a las mises, a los niños, y se llevó a cuanto persona estaba frente a él. Y no recuerdo cómo estuvo la situación, pero se llevó, creo que 2 maestras y un niño, una cosa así. Y estamos hablando ya no de una persona. Estamos hablando de 2 en el caso que tú me estás, en el ejemplo que tú me estás poniendo, y puede ser 2, 3 personas que tú te lleves, y entonces, pues, ¿qué suma asegurada podría alcanzarnos, Raúl? Así es, Paco. 2 millones alcanzan para una indemnización. Más o menos el importe de un salario está en, una vez la UMA está en 89 pesos con 80 centavos por día. Eso multiplicado por 5,000 nos deja en 450,000 pesos un fallecimiento. Pero en virtud de que el Código Civil de la Ciudad de México, del Distrito Federal, marca 4 tantos de cada uno de esos días, pues entonces nos lleva a 1,796,000. 2 millones de pesos alcanzan para un fallecimiento y un cachito más. No se pagan medio muertos, se tienen que pagar muertos completos, pero los 2 millones alcanzan para una indemnización, Paco. Si hay más, la persona va a quedar detenida. Pues es aquí, queridos amigos, donde les pedimos por favor que no compren la póliza más barata, que no la compren en donde... en la tienda que forma parte de mi vida, ni en la amarilla con café, ni por ni con el perro del rastreador, perdón, de cuando lo estás buscando allí, ¿no? Y hay otras, ¿no? Porque hay otras. Porque uno no se da cuenta de eso. Uno busca el precio más barabara, el que más me acomoda. Mire, está re bueno, ¿no? Y entonces pasan estas cosas y uno ni siquiera se va a acordar de dónde lo compré, a quién se lo compré, cómo fue que lo compré o cuánto me costó, ¿no? Y entonces viene allí la situación muy difícil, Raúl. Así es, Paco. Hay por ahí un portal de un conocido banco de origen español que tiene una flamita color roja, no voy a dar el nombre del banco, creo que con esas referencias ya todo el mundo sabe de qué banco estoy hablando, que tiene en su portal de autocompara una forma tramposa de promover las coberturas de automóvil, resaltando que el mejor seguro es el más barato. Y eso es un auténtico engaño. El mejor seguro es el más robusto. El precio es secundario, sobre todo cuando estás frente a una situación de esa magnitud, donde tienes que enfrentar una acusación por homicidio imprudencial y los daños que además del fallecido hayas podido originar. Pues ahí el precio seguramente es lo menos que te vas a acordar, ¿no? Totalmente, Raúl. Y yo he escuchado, no, a mí dame esta porque yo manejo muy bien. Yo manejo muy bien y la verdad soy muy precavido. La verdad es que también casi no uso el coche, pero no se trata de eso. No se trata de eso. Hemos visto accidentes donde uno no tiene nada que ver y resulta que pasan tragedias verdaderamente terribles. Yo iba manejando muy bien, pongo mis intermitentes, aviso que me voy a dar la vuelta, incluso saco el brazo, ¿no? Para darme la vuelta y todo, ¿no?
Pero Sí. eso no tiene nada que ver con que me vea involucrado en una situación de esta, a pesar de que yo sea muy diestro y etcétera, etcétera, en mi manejo, ¿no? Y sea muy precavido. En la cobertura amplia, Raúl, si tú me permites, viene la situación a ella de daños materiales a mi coche. Ahí viene ya la situación, el robo total. Viene también la responsabilidad civil, que también viene con las siglas de LUC, y viene los gastos médicos a ocupantes, también asistencia en viajes, asistencia legal y la responsabilidad civil catastrófica por fallecimiento. En lo personal, nada más es más o menos lo que hacemos nosotros. Pues yo les digo a las personas con las que platico, te voy a poner 3 millones en todo, ¿no? Para que estés cubierto, ¿no? Hay algunas aseguradoras que no te permiten más que esa cantidad. Hay algunos que sí te ponen 6, 7, 8, 10 millones de pesos, ¿no? Pero yo creo que cuando uno habla en este caso con el cliente, o un cliente busca una cobertura, pues les pedimos, casi les suplicamos que se fijen más en las coberturas que en el precio. Es correcto, Paco. Comprar un seguro de auto es comprar capital para reponer tu coche, comprar capital para entrar a un hospital si es que tienes que hacerlo con motivo de un incidente de tránsito, o comprar capital para pagar una indemnización derivada del mismo incidente de tránsito. Y es evidente que cuando la gente asegura el coche, no lo hace pensando que va a chocar, no lo hace pensando que va a salir a atropellar gente o a buscar gente que esté abajo de la banqueta para llevársela. Creo que nadie piensa en eso. Sin embargo, me ha tocado estar a 2 milímetros de atropellar a una persona en el periférico. En el periférico. Uno se pregunta, ¿qué hace un peatón en el periférico? Bueno, pues probablemente tenía algo que recoger en el momento que yo pasé por ahí. Y si he ido un poco más velozmente, pues simplemente lo atropello. Me bajé del coche con cierta molestia y le dije amablemente, pero firmemente, o sea, sí lo insulté al tipo, le dije, ¿cómo se te ocurre bajarte a recoger tu sombrero? Se bajó de un camión a recoger su sombrero porque venía de la obra, venía en la caja del camión, el viento se llevó el sombrero y le pidió al chofer que se parara para bajar a recoger su sombrero afuera de la curva de Paseos de Magdalena, aquí en el periférico. No. Y vaya qué curva. Yo estuve a punto de embarrar mi coche No, en qué la barra de barbaridad. contención por librar, atrapallar a este sujeto. En fin, gracias a Dios no pasó nada. Gracias a Dios. Después yo me tomé una Coca-Cola para bajar el susto, ¿Con pero bolillo o sin bolillo? pues no traía bolillos, entonces la pura Coca-Cola, porque ya era de noche. Pero el tema es que si yo atropello a una persona, aún en esas condiciones, voy a quedar detenido. Así es. Y nadie sale al periférico esperando encontrarse a un cristiano Así ahí, es. para llevárselo, ¿no? Entonces creo que comprar el seguro del coche es primero porque no tienes dinero para comprarte otro coche, y si no tienes dinero para comprar otro coche, menos para pagar indemnizaciones como las que marca la ley. Y esto además respaldado ya por una asistencia legal, por una ayuda, vamos a llamarle por sentirte cobijado, ¿no? Por una institución que sin duda va a resolver el asunto mejor que si lo hace uno solo, Raúl. Así es, Paco. Y bueno, lamentablemente hay personas que compran la póliza con una suma muy corta y tenemos que llegar a las lamentables, deleznables prácticas de que el abogado de asistencia jurídica tenga que ir a negociar con los deudos para que estén de acuerdo en aceptar una indemnización menor que la que marca la ley. Y entonces otorguen el perdón y ya con ese perdón el culpable pueda salir en libertad y la aseguradora pague la indemnización. Eso porque la gente no conoce cuál es el derecho que le asiste al momento de pedir una indemnización por fallecimiento. Entonces compro una póliza de $500,000 de pesos, no alcanza ese $500,000 para pagar una indemnización,
pero el abogado va a tratar de negociar para que acepten ese importe y yo pueda salir en libertad. Y todo por ahorrarme unos pesos. Fíjate, Raúl, ahora que dices ahorrar, me di unos pesos porque no sabía cómo introducir ahí la onda de la lana, pero ya me introdujiste. La cuestión aquí es que yo hice aquí una cotización, una propuesta para un vehículo que cuesta 384,000 pesos. O sea, casi 400, ¿no? Y entonces aquí estoy viendo las coberturas. Ahí te van a ver qué les parece a nuestro querido público. La responsabilidad civil por 2 millones de pesos cuesta 1,016 pesos, Raúl. Así es, Paco. Y además no tiene deducible. Además, no nos pide deducible. Bueno, y déjame decirte, y la responsabilidad catastrófica por 1,500,000 pesos tiene un costo, no me lo vas a creer, porque, bueno, esto es, hasta me gustaría mostrarles aquí la pantallita, pero bueno, no puedo, porque aquí da charolazo. Cuesta 156 pesos con 47 centavos, Raúl. Así es, Paco. Y si le ponemos 500,000 pesos más o 1,000,000 de pesos más, quizá costará 100 pesos más. Y en el caso de la responsabilidad civil que costaba 1,000 pesos, subirá a 1,500 y le pongo 3 millones de pesos. Así es. La cobertura de responsabilidad civil termina siendo la más económica de todas las coberturas del seguro de automóvil y además incrementar la suma asegurada tiene diferencias mínimas que no cuestan ni siquiera lo que vale un café de conocida marca de cafetería con un angelito ahí, ¿no? Vale más el café que lo que incrementas de la cobertura. Y hay gente que reduce la suma asegurada para poder comprarse el café. Bueno, pues habría que referir que el café se lo va a tener que comprar estando en la cárcel, ¿no? Pero es que ahora sí que como se dice por ahí, parece anécdota, parece chiste, pero es anécdota. O sea, son cosas muy serias que por unos cuantos, déjenme llamarle, unos cuantos pesitos, porque son unos pesitos. La verdad, estábamos hablando de que la RC solita, la más pequeñita, la más chavita, la más triste, como quieran llamarle, costaba 1,500 pesos, ¿no? La otra costaba 6,000 pesos. Bueno, esta otra ya con todas estas cosas que les estamos platicando que tiene, cuesta 9,500 pesos. Pero vamos a llamarlo, vamos a cerrarlo. Por 10,000 pesos tienes una cobertura que te va a ayudar, que te va a respaldar, que no te va a dejar, que además va a tener la situación de que te va a cubrir por daños materiales, por robo total, etcétera, etcétera. Y te va a permitir sentirte, pues, seguro con tu seguro, ¿no, Raúl? Así es, Paco. Las coberturas que tiene una póliza de automóvil van a permitir que recuperes el coche si te lo roban, que te reparen el coche si es que tuviste una colisión, o incluso que te lo indemnicen si es que quedó inservible el coche. Pero algo importante que pues está de moda en este momento y con lo que empezamos el programa de esa tarde vi llover, pues las lluvias y las inundaciones han originado pérdidas totales que están amparadas tanto en la cobertura amplia como en la cobertura limitada. En la básica de responsabilidad civil no está amparada la inundación del coche. Así es. Y mira que hemos visto, últimamente hemos visto cosas que qué barbaridad. Aquí en el puente de Santa Mónica vimos como un coche se quedó ahí muy lamentablemente. Bueno, podríamos citar muchos otros ejemplos. Bueno, he visto, Raúl, amigos, no sé si ya les conté esta anécdota, no sé si ya te la platiqué creo que ya te la platiqué, o a nuestros amigos, no me acuerdo ahorita. Ya no me sube bien el agua al tinaco, perdónenme, pero bueno, la cuestión está en que tuve un prospecto de cliente que me dijo, oye, ¿me cotizas para mi coche, no? Tenía un cochecito, no quiero decir el nombre, pero creo que se llama Chevy. Un chavito chiquito, ¿no? Bueno, entonces, pero estaba nuevo, lo sacó de agencia y toda la cosa, pero pues ya fuera de la agencia me lo encontré, me dijo, ay, mira, hasta me enseñó el coche y me dijo, mira, pues cotízame, se lo coticé y me dijo, vio la cotización, me dijo, ay, luego te digo, ¿no? Como al mes me entero que cerca de donde es su movimiento, atropelló un motociclista. Uf.
Y entonces, pues él corrió con todos los gastos del motociclista. Tuvo que indemnizar allí, hacer los pagos del hospital, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, creo que fue pérdida total la motocicleta. Y entonces, pues se llevaron su coche al corralón. Y entonces, una vez que tuvo que pagar, obviamente todo lo que pagó le salió, no sé, 15, 20, 30 veces más que el costo de la póliza. Y posterior, cuando me lo encontré y me platicó todo esto que ahora les comento yo a ustedes, le pregunté, y bueno, ¿y dónde está el coche? No, pues lo dejé perder ahí en el corralón porque pues ya no me alcanzó el dinero para sacarlo, porque te cobran por día, ¿no? Sí. Te cobran por día ahí en el corralón y pues ya como tuvo que hacer todos los arreglos con el motociclista se quedó sin dinero y ya no tuvo más coche. Así es. Y todo por ahorrarse, ¿cuánto, Paco? ¿Cuánto le costaba el seguro? Si mal no recuerdo, le costaba como 4,500, 5,000 pesos el seguro. O sea, menos de 500 pesos al mes. Así es. Menos de 250 pesos a la quincena, 125 pesos a la semana y pues a lo mejor 50 pesos diarios. Así Y es. por ahorrarse eso, por dejarlo a la desidia, pues antes perdió nada más el coche y no la libertad, ¿no? Y Raúl, antes de irnos, ya para terminar, y quisiera es que tocaste un tema que me pareció muy interesante, que no me gustaría dejar pasar, la situación entre un accidente que es causado de forma fortuita, externa, súbita, a la cuestión de que, pues, lo hice con la intención, ya platicábamos un poco de eso, pero a diferencia de los ejemplos que dimos, quizá porque me iban a asaltar, y entonces, pues, le eché el coche, ¿no? Le eché el coche y pum. ¿Qué pasa en esos casos? Pues mira, es un tema muy álgido, muy particularmente grave, porque quien trae asegurado el coche no tendría por qué resistirse a un asalto. Lo más que puede ocurrir es que tengas que pagar el deducible para que puedas recuperar el vehículo que la aseguradora te va a indemnizar. Pero el hecho de que traigas asegurado el coche y decidas echarle encima el coche al asaltante, te convierte en un homicida culposo. No es imprudencial. Se puede ver, se puede comprobar que tuviste la voluntad de atropellar a la persona que te amenazó con un arma. Tendría que desahogarse un juicio para ver si efectivamente se puede comprobar que fue en legítima defensa que tú atropellaste a esa persona. Pero de no comprobarse, cosa que es muy difícil, te van a acusar de homicidio culposo. Y entonces vas a terminar en la cárcel y vas a tener que indemnizar a la persona, bueno, a los familiares de la persona que te iba a asaltar. Así es de que recomendación para nuestros amigos que nos siguen y nos escuchan, si te van a asaltar, deja que te asalten. Es preferible eso a echarle el coche encima y que te vayan a acusar de un homicidio culposo y termines en la cárcel por haber asesinado a un delincuente, Paco. Pues estamos hablando de cosas muy elevadas de tono, ¿no, Raúl? Estamos platicando de cosas que son sumamente serias para darle la importancia que le damos, Raúl. Así es, Paco. Por eso, nuevamente, hago referencia a la palabra responsabilidad. Cuando sales a la calle en un vehículo, asumes una responsabilidad manejando ese coche, estacionando ese coche, acelerando ese coche, y ver por dónde puedo entrar o por dónde puedo pasar cuando hay mucho tráfico. Pues no puedes pasar, hay mucho tráfico, no puedes pasar. Se han multiplicado los casos en las esquinas o en las vialidades de gente que se baja del coche a golpear al otro, a agarrarlo a puñetazos, porque se le cerró. No sabes si atrás de él viene otra persona y te va a atropellar o vas a terminar ocasionándole una lesión mayor. De manera que hay que tomar la responsabilidad que corresponde manejando un coche. Y por otro lado, asumir la responsabilidad de que si atropellas a alguien, no lo hagas de manera intencional, porque eso, como bien dices, te lleva a un nivel totalmente distinto y fuera del alcance de una póliza de seguro. Pues para que usted no tenga que vivir ninguna de estas experiencias,
ya sea don Raúl, yo o todo el ejército de, de colegas que siguen aquí el show de los seguros, pues pueden contratar su póliza, mejorar su póliza, pedir que la revisemos, que la veamos, que le demos nuestra opinión y pues con mucho gusto lo haremos y pues todo eso es totalmente gratuito, sin compromiso de nada y pues lo podemos hacer ya sea por el medio que usted quiera. Ahora sí que llame ya. Llame ya. Así es. No, Así pues es. le agradecemos mucho a don Raúl la plática tan interesante, tan profunda, tan seria y las cosas tan serias que resultan de tomar de una decisión barata o de una decisión barata o de una póliza completa, ¿no? No sé si captó la idea de lo que dije, pero ahí va, la idea es esa, ¿no? Así es, Paco. Más vale pagar el precio que te va a permitir recuperar el coche que ahorrarte unos pesos y terminar perdiendo hasta la libertad. Así es, no, son cosas muy serias y es por eso que queremos tocar estos temas para que usted vea, para que ustedes vean, saquen su póliza o si la tienen ahí en su celular, la revisen, la vean, si tienen alguna duda, con muchísimo gusto aquí en el Show de los Seguros les ayudamos con todo placer, será un gusto. Bueno, en este podcast de su confianza, ¿no? Tu podcast de confianza, el Show de los Seguros, ¿no? Así es. Es donde queremos dar a conocer un poco, ¿no? Lo importante, lo fascinante, lo sencillo que son los seguros, pero es bien importante también que tenga usted un agente cerca para que le asesore, le platique y pues, no sé, hasta terapia damos, Raúl. Así es, hasta terapia damos y hasta la cárcel lo podemos acompañar. Pero si lo podemos evitar con un buen seguro, mejor, ¿no? Mejor. Raúl, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta plática que sin duda será de mucha utilidad para los usuarios de un auto. Y pues de todos los peatones que no tienen por qué comprar una póliza, ¿verdad? Pero seguramente se ven beneficiados con quien tiene la responsabilidad civil de tener una póliza que cubra las necesidades de tener un auto, Raúl. Así es, Paco. Un gusto estar nuevamente aquí en el Show de los Seguros. Un abrazo fuerte para ti, para Roy y para todos nuestros seguidores. Denle clic y bueno, pues sigan las instrucciones que Paco siempre les da. Por favor, si pueden, si quieren compartirlo, pues nos dará muchísimo gusto. Si le ponen un dedito arriba, si le ponen un me gusta, nos complacerá muchísimo. Si dije bien, ¿verdad? Complacerá. Nos complacerá muchísimo y pues si tienen algún comentario, algún tema que les gustaría que tratáramos, con mucho gusto lo hacemos. Y bueno, nos pueden seguir en Instagram, en el Google Podcast, en Anchor, en el Spotify, aquí mismo en el Facebook Live, bueno, por todos lados. Allí tienen las publicaciones que hace don Raúl y este servidor con mucho gusto. Pues ahí estamos para que platiquen con nosotros. Raúl, muchísimas gracias. Gracias a ti, Paco, como siempre, un placer estar aquí en el Show de los Seguros y los esperamos el próximo capítulo. El próximo capítulo que se va a poner re bueno. Ya les diremos de qué se va a tratar, pero se va a poner, como decimos los chilangos, se va a poner chido. Así es. Sí, me vi muy correa, perdón, pero bueno, eso va a estar padrísimo. No dejen de acompañarnos en el Show de los Seguros. Gracias, Raúl. Gracias, Paco. Gracias, Roy. Un abrazo para todos. Un abrazo del señor productor y de este servidor. Un abrazo para todos. Saludos. Nos vemos. Bye. Bye.